Buenos días. Ay, qué calor, ¿eh? Qué calor. Pero tengo fe en el Señor que con la ayuda, con vuestra generosidad, vamos a poder levantar los fondos necesarios para cubrir el gasto de instalar unos nuevos aires acondicionados. Estaremos fresquitos, ¿verdad que sí? Pues así que os animo también. Se me olvidó en los anuncios. Sí. Decir que anoche tuvimos una cena. ¿Dónde está la foto de la cena? A ver, cena de matrimonio. Se me olvidó, disculpa. Gracias a Pauli, que es mi secretaria particular, ¿vale? Además de mi esposa. Mira, ahí tenemos el grupo. No sé si alguno se había ido ya y no está en la foto, ¿eh? Pero fuimos un buen grupo de matrimonios con sus hijos, evidentemente, y pudimos disfrutar una cena. Aquí están Moisés y Patricia, que son pastores de Cornellá, y ellos vinieron a darnos la palabra del Señor. Un tiempo precioso. Gracias sobre todo por los que prepararon la cena, los que cuidaron de los niños también para que los papás estuvieran tranquilos aquí, sí, y todos los que organizaron la cena, ¿eh? Muchas gracias por servir al Señor de esta manera. Bueno, ahí tenéis una serie de juegos que nos hicieron sudar, ¿vale? Pero fue un tiempo muy bueno. Y luego tenemos que ayer por la tarde también hubo visita de la iglesia al hogar de ancianos Betania, y hay una foto también de ello, a ver si la podemos poner. Vale, aquí tenemos el grupo que subió ayer por la tarde a la residencia evangélica de Betania a llevar también la palabra del Señor, a saludar a los ancianitos, ancianitas, a estar con ellos, a hablarles, a darles un tiempo de relación, de comunión. Y gracias al Señor también por este buen servicio que la iglesia hace, Señor, en la residencia. Nada más. Muy bien, muy bien. Ni el calor nos para, ni el calor puede parar la obra del Señor. Y me encanta porque veo, y me parece una iglesia de estas americanas, que la gente se pasa todo el culto aquí así, me parece muy bonito, a pesar de que hace calor, pero me encanta. ¿Quién estuvo el domingo pasado? ¿Quién se acuerda un poco de la predicación del domingo pasado? Es importante que nos acordemos un poquito de lo que se explicó el domingo pasado, porque hoy vamos a seguir con el mismo tema. Para los que no estabais, os recordamos, os explicamos que estuvimos leyendo el capítulo 14 de la carta a los romanos, ¿vale? Así que yo te pido que abras tu Biblia, que enciendas tu Biblia si es digital, ¿vale? Y me acompañes ahí al capítulo 14 de la carta a los romanos. Y Joel, mi querido y mi fiel compañero de multimedia, muy bien. Que la encienda, Joel, que la encienda, dice Juan Carlos. Estuvimos hablando de dos clases de cristianos en base a su fe. No sé si os acordáis cuáles son las palabras que usaba Pablo para hablar de esos dos tipos de cristianos. Los cristianos débiles, muy bien, y los cristianos muy bien. Y no se trata de ser débil o fuerte en la fe en cuanto a la salvación. La salvación no depende de nuestro grado de fe, si somos débiles o fuertes. Es la gracia de Jesús la que nos salva. Nuestra fe depositada en Él nos asegura esa salvación eterna. No hablamos de eso, hablamos más bien, me gusta llamarlo más, de una madurez. Una madurez en la fe o una inmadurez en la fe. Una persona que es más inmadura, es más infantil en la fe, y una persona que es más madura, más adulta en la fe. Y por favor, si alguien tiene el versículo 1 del capítulo 14, que me lo lea rápidamente. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Muy bien. Vamos a definir rápidamente estas dos clases de personas, los débiles y los fuertes, ¿vale? Los maduros y los inmaduros primero. Y en este versículo, ¿cuál es la característica de una persona inmadura en la fe, un débil? Si Pablo dice que reciba, es porque esa persona normalmente no recibe, rechaza, es otra manera de decirlo, ¿vale? Voy a interpretarlo un poquito para que lo entendáis. Una persona inmadura en la fe es una persona que rechaza al otro porque lo considera débil, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace, además? Eso es lo que no debería hacer. Es lo que Pablo dice, no contiendas, porque lo que suele hacer es contender. Muy bien. ¿Cómo se traduce esto en otra palabra? Discutir. Entonces ya tenemos dos características de una persona que no es madura en la fe.
rechaza a otro hermano y contiende y discute con esa persona, ¿vale? Veo que os abanicáis bien, continuad ahí, ¿vale? Que si no, os voy a perder. Versículo 2, ¿quién me lee el versículo 2, por favor? Porque uno cree y se ha de comer de todo, otro es débil, no le comes. Vale. Hay uno que come de todo, no se abstiene de nada, ¿vale? Y hay otro que no come y se abstiene de algunas cosas. Y el versículo 3, por favor. El que come no menosprecie al que no come. Ajá. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha defendido. Muy bien. Entonces pasan dos cosas. El que no come, ¿qué es lo que hace al otro? El que no come juzga. Y el que sí come, ¿qué hace? Desprecia, menosprecia. Son dos características de la misma clase de personas inmaduras. Da igual si comas o no comas. Da igual que te abstengas o no te abstengas. Si tú juzgas y si tú menosprecias, tu fe no es tan madura como debería ser. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ya tenemos otras características más. El que rechaza, el que entra en discusión, el que juzga y el que menosprecia al hermano. Fijaros qué clase de fe más inmadura, ¿verdad? Y por último, versículo 13 y 20, para ya cerrar con estas características. Versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo en la ocasión de caer al hermano. Vale, ya hemos hablado de no juzgar y ahora Pablo habla de no hacer ¿qué? No poner tropiezo, no poner obstáculo. Rechaza, discute, juzga y condena al otro hermano. Menosprecia y encima pone tropiezo, obstáculos, ¿vale? Esas son las características de una persona inmadura en su fe. ¿Cómo es una persona madura? Ahora lo veremos, pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez has sentido que has rechazado a otro hermano por hacer otra cosa diferente a ti en cuanto a la fe? ¿Te ha pasado? Porque aquí se trata de vernos identificados en el texto, que el texto nos hable a nosotros y nosotros nos sintamos que esto es para mí, ¿verdad? A mí me ha pasado una vez de haber rechazado a una persona. He discutido con alguien por alguna diferencia en cuanto a la fe. He llegado a discutir, a querer tener razón. He llegado a condenar o a menospreciar a alguien por pensar diferente a mi fe, a mis convicciones, porque hablábamos de convicciones, ¿verdad? Hablábamos de conciencia. He puesto obstáculos a alguien. Le he sido tropiezo a alguien a causa de mi fe. Y a veces yo creo que lo primero que nos sale de manera natural es decir, no, yo no lo he hecho. Ahora sí, yo conozco a muchos que me lo han hecho. A mí me viene a la cabeza un montón de gente que me ha puesto obstáculos, que ha querido discutir conmigo, que me ha menospreciado, Y yo lo entiendo, y no pasa nada, es natural esto, ¿vale? Porque es difícil a uno mismo ver sus puntos ciegos. ¿Sabéis lo que es el punto ciego del coche? Cuando vas conduciendo y tienes a otro vehículo aquí al lado, pero tú por los retrovisores no lo ves. Entonces vas a cambiar de carril, ¡ay! Y casi te pegas con el otro. Esos son los puntos ciegos. Y nosotros tenemos puntos ciegos, a veces no vemos cosas nuestras y necesitamos que otros nos digan, oye, ten cuidado con eso. Ten cuidado porque estás menospreciando a lo mejor a tu hermano. Le has rechazado a ese hermano, ten cuidado. Ten cuidado porque tú, que te abstienes de algo o no te abstienes de otra cosa, estás causando tropiezo a tu hermano, ¿vale? Entonces necesitamos al otro para ayudarnos a ver aquellas cosas que no vemos. Ahora sí, vamos a definir al que es maduro en la fe, que es adulto en la fe, ¿vale? Y quiero empezar por esto. Cuidado. Una persona madura, adulta en la fe, fuerte en la fe, no es necesariamente una persona que sabe mucho de la Biblia. Y esto es importante, porque a veces nos encontramos con personas que saben muchísimo de la Biblia, pero aplican muy poco la Biblia. No lo es todo saber mucho de la Biblia, es vivir las Escrituras, aplicar las Escrituras. Eso para empezar, no porque tú sepas mucho, no significa, porque normalmente el que sabe mucho a veces acaba discutiendo, ¿verdad que sí? ¿Nos ha pasado? El que sabe mucho al final acaba discutiendo, pero no se trata de discutir, y eso ya lo hemos hablado. No es aquel que come de todo o que cree que no abstenerse de las cosas es la manera correcta de agradar a Dios. No, yo tomo vino,
yo bailo, ¿verdad? En la libertad que Dios me da para vivirlo eso, y todo lo que hago, lo hago para glorificar a Dios, pero hago de todo. No significa que la persona que haga de todo, esa es madura en la fe. Cuidado con eso también, ¿vale? Porque a veces una persona hace de todo, y ahora lo veremos, ¿vale? Y no es porque sea madura en la fe. Entonces, el versículo 22 del capítulo 14, que alguien me lo lea, por favor, y estamos empezando, versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El versículo 22, Joel, si me lo puedes poner. Bienaventurado el que condena, y aquí en la versión NVI dice dichoso. Dichoso, feliz, aquel a quien su conciencia no le acusa. Características de una persona madura en la fe: vive feliz, está más relajado, es una persona más a gusto, más tranquila, ¿vale? ¿Por qué es así? Porque su conciencia ¿no qué? No le acusa, no le condena, tiene una conciencia tranquila. Esa es la característica de una persona madura en la fe. Versículo 17, ¿me lo pones en pantalla? ¿Alguien me lo puede leer? Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo del Espíritu Santo. Una persona madura en la fe busca estas cosas: la justicia, la paz y el gozo, la alegría. Es una persona que promueve estos valores del reino. Versículo 18, por favor. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Otra característica de una persona madura. Una persona madura que hace a Cristo, sirve. Una persona madura está dispuesta a servir, sirve a Cristo, y haciéndolo, ¿qué es lo que pasa? Agrada a Dios, ¿y qué más? Y es aprobado por sus hermanos, ¿verdad? Por los semejantes. Las personas le ven y dicen, lo está haciendo bien. Y Dios le ve y dice, muy bien, porque está sirviendo. El hermano maduro se pone a servir. Versículo 19, una característica más. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Muy bien, la paz, ya le hemos hablado. ¿Qué es lo que busca el hermano maduro? La edificación. Wow. ¿En alguna de esas cosas te sientes identificado también? No necesariamente te vas a sentir identificado con la persona inmadura. ¿Estás tranquilo delante de Dios? ¿Tu conciencia no te acusa? Amén. ¿Promueves la armonía en la iglesia? ¿Te sientes aprobado por Dios porque estás sirviendo a Cristo? ¿Sientes que los hermanos están en paz contigo? ¿Aprueban también tu trabajo? ¿Sientes que estás edificando a otros? Qué bueno encontrarnos también con estas características y agradecer a Dios por eso, que también nos vemos identificados con esto. Entramos ahora en el capítulo 15, ahora empieza la predicación. Esto es un repaso para dividir, identificar estas dos clases de creyentes, los maduros y los inmaduros. Muy bien, veo que el calor no os ha apagado todavía. Vamos a leer, por favor, el versículos 1 y 2 del capítulo 15, que alguien me los lea, también está en pantalla. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradamos a los otros mismos. Muy bien. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien. Pablo dice, así que los que somos fuertes, y Pablo ya se incluye en un grupo, ya se define en un grupo. Los que somos fuertes, los que somos maduros en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Los que son maduros en la fe. Versículo 1, por favor. Apoyar a los débiles, en vuestra versión que habéis leído, soportar las flaquezas. Vale, soportar las flaquezas por encima de mis gustos, de mis propios gustos. Y el versículo 2 me encanta, al menos en mi versión, en la NVI, empieza con unas palabras que los que estamos estudiando el estudio de dones, nos va a sonar estas palabras. Dice, cada uno, y aquí ya empieza, hay un versículo que conecta con nosotros, 1 de Pedro 4:10, cada uno debe agradar al prójimo para su bien. Ya nos está conectando con otro versículo, 1 de Corintios 12:7, por el bien común, a fin de edificar. ¿Verdad que nos conecta con esa idea de los dones? Porque los dones cada uno tenemos, es para el bien común, tenemos que ponerlo al servicio de los demás a fin de
edificar. Y eso nos conecta con esta idea de servir, de trabajar. Pero no solo con los dones edificamos. Y esto me encanta descubrirlo aquí. No solo el Señor nos ha dado los dones a la iglesia para edificarnos unos a otros. Si vivimos la vida cristiana de manera madura, edificamos también al hermano. Si no somos inmaduros en nuestra fe, también edificamos a nuestros hermanos. El versículo 22 decía algo así: así que nuestras convicciones al respecto de lo que creemos lo mantengamos entre Dios y nosotros. Y eso pasaba con los dones. Hablábamos de que hay diferentes sensibilidades, interpretaciones en cuanto a los dones, y hay ciertas cosas que la tenemos que mantener entre Dios y nosotros. Es una cuestión de conciencia, de convicción, y eso no tiene que ser un impedimento para la armonía de la iglesia. Por amor nos edificamos los unos a los otros. Y cuando leemos esto de vivir nuestra ciertas convicciones entre Dios y nosotros, uno se puede pensar que se trata de vivir nuestra fe cristiana alejado, solo. Yo aquí me sirvo, me basto, tengo a mi Dios, no necesito estar en comunión con la iglesia. No es lo mismo. No se está hablando de vivir tu fe en soledad, porque aquellas personas que hemos entendido la obra de Jesús, hemos entendido el perdón, el que mucho ama es porque mucho ha sido perdonado, ¿verdad? Hemos entendido que lo que Dios hace en vertical es para vivir en horizontal, ¿verdad? Así que la vida cristiana no es para ser vivida entre tú y Dios. La vida cristiana se alimenta de tú y Dios y se mantiene y se vive con nuestros hermanos, sin perder nuestras convicciones. Y la vida nueva que tenemos es para vivir en comunión, soportando, amando, sacrificando, apoyando todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora. Y aquí hay un texto de la Biblia que me conecta con estos versículos, y os lo quiero leer, pero si me queréis acompañar podéis abrir vuestras Biblias para seguirlo. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Veréis que es prácticamente el mismo tema. 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Si lo tienes ahí, Joel, lo pones en pantalla, que los hermanos puedan seguirlo. Yo os lo voy a leer. Dice así: todo está permitido, pero no todo es provechoso. No todo me conviene. Todo está permitido, todo me es lícito, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Versículo 25. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita a comer y vosotros aceptáis la invitación, comed de todo lo que os sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien nos dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo comáis, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Y no me refiero a vuestra conciencia, me refiero a la conciencia del otro, no la vuestra. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? ¿Por qué yo voy a dejar de agradar a Dios, de glorificar a Dios por las cosas que puedo hacer si el otro cree que no debe hacerlo? No me afecta. Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? ¿Alguien me va a poder condenar por algo que yo, cuando lo como, gracias Dios por esto, qué bueno eres? En conclusión, versículo 31, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hagáis tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a nadie de la iglesia de Dios. Haced como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Pon aquí. Qué manera tan madura de vivir, ¿verdad? No hay una conciencia ajena que me condicione mi libertad, pero yo, por amor a la conciencia de mi hermano, me niego a hacer ciertas cosas delante de él con tal de que no sea tropiezo para ese hermano. Qué manera tan bonita de vivir la fe. Y aquí tengo que seros sinceros y abrir mi corazón y dar un poco de mi testimonio respecto a una de estas cosas, y explicaros que yo me abstengo de algo. ¿Vale? Me he abstenido desde hace muchos meses y ya años de las redes sociales.
Me he tenido que abstener de eso. Versículo 14 del capítulo que estamos leyendo. Pablo dice en Romanos, no porque sea algo malo en sí mismo. No lo hago porque las redes sociales sean algo malo en sí mismo, sino porque cuando las usaba, mi conciencia me acusaba. Mi conciencia me acusaba. Era algo que me atrapaba, me quitaba mi tiempo y el tiempo de mi familia. Era algo que influía demasiado en mi manera de pensar, moldeaba mi manera de ver la realidad. Era algo que me tentaba. Era algo que me hacía caer en pecado por estar enganchado tanto tiempo a las redes sociales. Y fijaros que hay muchos siervos de Dios, muchos predicadores que usan las redes sociales para evangelizar, para alcanzar a aquellas personas, a aquellos chavales que están todo el día en el móvil y necesitan encontrarse con algún contenido cristiano que les lleve a la verdad. Pero yo, por mi debilidad, por ver que no soy capaz de dominar el control de ese aparato, de esas redes, de esa interacción, he decidido, delante de Dios, abstenerme de eso. Decir, no lo quiero, no me hace falta. Y desde entonces vivo más feliz. Mi conciencia no me acusa. ¿Es lícito usar las redes? Claro que sí. ¿Es algún pecado tener Instagram, Facebook, TikTok? No, ¿qué va a ser? Pero en mi caso, a mí no me edifica, a mí no me conviene. Todo me es lícito, pero eso, en mi caso, no me convenía. Y porque yo me abstengo, ¿voy a condenar al que sí lo usa? No tengo que hacer eso. No tengo que hacer eso. Es más, yo os animo, no a que uséis, fijaros, yo os animo a que si tú puedes usarlo para servir a Dios y dar gloria a Dios, hazlo, por favor, hazlo. Úsalo para dar gloria a Dios. Pero también te animo a que medites, igual que yo hice, que si es algo que te atrapa, te hace caer en pecado, que te abstengas de eso. Porque no te conviene, ¿vale? Pero hazlo, no porque yo te lo diga, sino porque tú estás convencido delante de Dios, porque quieres agradar a Dios, y quieres servir a Dios, y quieres usar ese tiempo para otras cosas. ¿Se entiende? Yo te pregunto ahora, y esto tiene que ser algo más participativo, ¿alguno de vosotros ha tomado alguna decisión parecida a la mía de abstenerse de algo? A lo mejor de probar el vino o la cerveza. ¿Puede ser? ¿Alguno ha tomado una vez alguna decisión de algo parecido? ¿Vero? ¿Quieres explicarlo? ¿Queréis? ¿Sí? De la bebida. De frecuentar lugares donde hay todo esos ambientes de consumo y demás, está bien. Hay personas que pueden entrar en un bar, tomarse un café y ese ambiente no le afecta, pero hay personas que esos ambientes no le convienen. No le convienen porque le llevan a pecar, le llevan a desenfrenarse, a perder el control. ¿Qué más? Los ambientes. ¿Queréis dar algún ejemplo más que pueda ser de bendición? ¿Queréis edificar al hermano aportando algo que le pueda servir a otro hermano? Adri. La música secular. Vale. ¿La música secular es mala en sí misma? No. ¿Pero qué pasa? Pero no me edifica. No te edificaba y has dejado de escuchar determinada música, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que porque la Adri no escucha, yo qué sé, a Shakira, vamos a condenar a todos los que sí de vez en cuando escuchan a Shakira. No, ¿por qué? No pasa nada. Ahora, Adri ha tomado una decisión delante de Dios de no escuchar ciertas cosas, no digo que sea Shakira. ¿Por qué? Porque ella ha entendido que no le edificaban. ¿Queréis dar un último ejemplo más? ¿Alguna cosita más que pueda ayudar a otro hermano? Vamos, esto es edificarnos unos a otros. Muy bien, muy bien. Dice la Yulisa, dejar de hacer compras innecesarias. El hecho de usar el móvil, a mí me pasa, Amazon es un peligro. Yo sé que Shein es otro peligro, no lo tengo. Shein es otro peligro. Y seguro que hay otras plataformas que nos mantienen ahí enganchados, ¿verdad? Y gastamos de manera innecesaria. Y a veces hay que tomar una decisión de abstenerse de ciertas cosas, porque no es que sea mala, no es que sea malo usar Amazon, no es que sea malo comprar en Shein. Es que a veces
eso no te conviene, no te edifica. Estás a veces malgastando el dinero que le pertenece a Dios, que pertenece a tu familia, que pertenece a otras cosas que tienen más prioridad, ¿verdad? Muy bien, gracias por vuestros testimonios, por vuestra participación. Que alguien me lea, por favor, el versículo 3 y 4 del capítulo 15. 3 y 4. Y aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que pelearon cayeron sobre él. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras serán esperadas. A mí, de verdad, hago un paréntesis, hay palabras de la Reina Valera que a mí me revientan la cabeza. Los vituperios. Yo no le leía esto y digo, ¿qué es eso? Eso es como un plato. Señor, su vituperio. No lo entendía. Los insultos. Los detractores, decía, los vituperios. Y dice el versículo, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído los insultos, los vituperios, los insultos de tus oponentes. Y leímos esta mañana, José Luis compartió esta mañana ese versículo tan bonito de Filipenses capítulo 2, que Jesús, siendo Dios, no, empieza así: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, ¿no? ¿Cómo es? No sé. ¿Cómo era? Exacto, como algo a que aferrarse. Sí, yo invierto el orden de las palabras. Pero me venía a la mente este versículo con este texto. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo fuerte, se identificó con los que eran débiles. Y ese debe ser la actitud de un cristiano maduro, que es como Cristo, que empatiza con la flaqueza del otro, que apoya, soporta la flaqueza del otro hermano, que se pone en la piel del otro hermano. Eso es empatizar, que entiende que hay cosas que para el otro hermano son debilidad. Entonces, cuando os encontréis con Yulisa, no le estéis enseñando. Cuando vengáis a hablar conmigo, no estéis con las redes sociales así. Ese es un ejemplo muy chorra, ¿verdad? Pero ¿verdad que hay hermanos que prefieren no tomar vino? Y cuando vienen a nuestra casa, a veces nosotros pues guardamos ciertas bebidas. Oye, pues no pasa nada. A ese hermano no lo vamos a poner en esa situación con tal. Hoy hay ciertas conversaciones, hay ciertos temas que sabemos que vamos a entrar en discusión, y por amor a ese hermano, la idea no es discutir, es apoyar, es soportar, es ayudar. Y el versículo 4 dice que todos los ejemplos que tenemos en la Biblia, como el de Cristo, los encontramos en las Escrituras, nos sirven para nuestro consuelo, para alentarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos los únicos débiles. Encontramos muchos casos de personas que han fallado, que han caído, que eran débiles frente a determinadas tentaciones. Y la Biblia, la Escritura, no está para alentarnos a eso. No somos los únicos. Pero también nos reta a perseverar, a mantener la constancia, a intentar vencer la tentación, a soportar la prueba, a abstenernos de ciertas cosas que no nos convienen. Que alguien me lea, por favor, el versículo 5 y el versículo 6. 5 y 6, ¿está en pantalla? El Dios de la paciencia y de la consolación de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que os infunde, ¿qué? Paciencia. Paciencia es constancia, es perseverancia, es mantenerse firme, es abstenerse y mantenerse firme, y también consuelo, ánimo, adelante, muy bien. Me encanta ese versículo: Dios le agrada cuando le sirvo a Cristo. Dios se agrada, ¿verdad? Me consuela con su palabra. Pues ese Dios os infunda aliento y perseverancia. ¿Para qué? Hay unos propósitos. Primero, vivir en armonía.
Versículo 5 tengo aquí. Que os conceda vivir juntos en armonía. Que tengáis un solo corazón y una sola voz. Versículo 5. Y el 6, perdón, ese es el 6. Un solo corazón y una sola voz para hacer ¿qué? Juntos. Glorificar al Dios y Padre. Qué bonito una iglesia que tiene un mismo corazón y una misma voz. Qué pasada una iglesia que se junta en un mismo corazón, en un mismo sentir, en una misma voz para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios. Qué pena una iglesia que se tiene que escuchar demasiadas voces y no se entiende esa glorificación al nombre de Dios, ¿verdad? Qué bueno es una iglesia que es capaz de unirse en una sola voz, en un solo corazón, con el mismo propósito de glorificar a Dios. Que alguien me lea por favor el versículo 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Por tanto, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer? Aceptaos. Acéptense mutuamente. Recíbanse, dice el versículo 1. Recibid, el versículo 1 del capítulo 14. Recibid a los débiles. Versículo 1 del capítulo 15. Apoyar, ayudar. Por tanto, aceptaos. Aceptaos como Cristo os aceptó a vosotros. Me venía a la mente esa alabanza que cantábamos. Gracias Cristo, estoy, aleluya, cuán grande es su amor. Y cantaba, oh, cuán hermoso, Jesús mi Salvador, tú me aceptas, aleluya. Qué bueno cantar que Cristo en nuestra condición de pecadores nos aceptó. Dice aquí la Biblia. Por tanto, aceptaos mutuamente como Cristo os aceptó a vosotros. Cristo no demandó de ti que tú cambiaras tu vil manera de vivir antes de venir a Él. Eres incapaz de hacerlo por tus fuerzas. Lo primero que tienes que hacer es venir. Ven. Cristo te acepta tal como estás y no quiere dejarte en tu condición miserable de pecador. No, Él te quiere transformar. Él quiere que venzas ese pecado, esa atadura para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero vente. Y de la misma manera que Cristo nos acepta, aleluya, cantábamos, nosotros tenemos que hacer aquí con el hermano. Aceptarlo también. Aceptarlo, recibirlo, ayudarlo, apoyarlo. Hemos estado leyendo. Porque eso le va a dar la gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿tú quieres dar la gloria a Dios? ¿Tú quieres dar la gloria a Dios? ¿Amén? ¿Tú quieres realmente con tu vida dar gloria a Dios? ¿Sabes cómo dice la Biblia que tienes que hacerlo? Aceptando a tu hermano. Si tú lo aceptas, igual que Cristo te aceptó a ti, le daréis gloria a Dios con esa actitud. Que alguien me lea, por favor, el versículo 8 y el versículo 9. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Puedes terminarlo si quieres. Por eso, Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. muy bien. Pablo aquí va a estar hablando de las dos etnias que había en la iglesia de Roma. ¿Cuáles eran? Los gentiles y los judíos. Sabéis que tenían sus rifirrafes, ¿verdad? Unos comían ciertas cosas que otros no, otros guardaban ciertos días que otros no, otros celebraban ciertas festividades que otros no, y eso les causaba esos rifirrafes, esas diferencias, ¿verdad? Y Pablo aquí está rompiendo barreras, está hablando de promesas que van a unir algún día, que unieron en la persona de Jesús a los gentiles, las naciones, con el pueblo judío, que iban a alabar un día juntos, cantarán los salmos al nombre de Dios. Y hay otros pasajes en los siguientes versículos hablando de eso. Y eso cuando lo traemos a nuestra era, a nuestro día a día, podemos hablar de españoles y catalanes. El Señor te ama igual, español o catalana. Y a mí me toca aceptarte igual, español o catalana. Hay gente que se identifica con determinados grupos y cree que hay que hacer diferencia entre ellos.
Y no pasa nada. Si eres catalana, si eres española, no pasa nada. Si lo traemos a otra aplicación, españoles y latinos. Y hay gente que cree que las iglesias de españoles deben ser las de españoles y la iglesia de latinos debe ser la iglesia de latinos. Eso no es la obra de Jesús. Esa no es la obra de Jesús. Un mismo corazón, una misma voz para glorificar a Dios, un mismo espíritu. Payos y gitanos. Tienen que estar las iglesias de los gitanos y la iglesia de los payos. No se puede mezclar. No, querido. No, querido. Esa no es la obra de Jesús. Conservadores y carismáticos, cada uno en su iglesia. Vamos al mismo cielo. ¿Qué estamos hablando? ¿De verdad? ¿Seguimos con eso? Amor, respeto mutuo, recibir a los que son inmaduros en la fe. No entrar en discusión, sino ayudar, apoyar. Que alguien me lea, por favor, los versículos 14 y 15. Bueno, leo yo, porque el 15 no quiero leer entero, solo hasta la mitad, para no meterme en la siguiente predicación. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que vosotros mismos rebosáis de bondad, abundáis en conocimiento y estáis capacitados para instruiros unos a otros. Sin embargo, os he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescaros la memoria. Para refrescaros la memoria. Me encanta que Pablo dice, rebosáis en bondad, que significa amor unos por otros, en conocimiento, habéis sido instruidos, habéis aprendido, conocéis las maneras en las que debéis actuar y estáis capacitados, aptos. ¿Para hacer qué? La Reina Valera dice, exhortaros, ¿puede ser? Amonestaros. Amonestaros suena fuerte, ¿verdad? Suena duro. Amonestaros. Una amonestación del cole. Papá, me han puesto una amonestación en el cole hoy. Suena duro, ¿verdad? Pero es que es la misma traducción que aconsejaros. Daros consejos el uno al otro. Imagínate llegar a un hermano y decir, Juli, te aconsejo que en este tema tengas en cuenta eso. Y no lo digo porque quiero señalar a mi hermana Yulisa, sino porque la amo. Y como dice Pablo, que estamos rebosando de bondad, de conocimiento, estamos aptos para darnos consejos el uno al otro. Que Yulisa se acerque a mí y me diga, Pedriño, yo te aconsejo que tengas en cuenta eso. Míratelo. Mi punto ciego, lo que yo no soy capaz de ver, lo que yo creo que estoy conduciendo bien, pero estoy a punto de atropellar a alguien, pasar por encima de alguien, mi punto ciego. Necesitamos el uno al otro para darnos buenos consejos. Y ojo con esto, aconsejar según la palabra, pero no entrar en... No es el objetivo. Yo tengo la razón, voy a convencer a Yulisa de que yo tengo la razón. No es eso. No es eso. Ahora que hemos aprendido, debemos hacer algo con este conocimiento. Ahora sabemos cosas, debemos hacer algo con este conocimiento que tenemos. ¿Qué es hacer qué? Aceptarnos y aconsejarnos. Ya acabamos. Sé que tenéis calor. Sé que hay ganas ya de refrescarse, ¿verdad? Una playa, una ducha, lo que sea. Un poco de agua. Pero quiero que hagamos un pequeño repaso, muy rápido, de lo que hemos visto. Pequeño repaso. Te animo a que medites. Escúchame. Medita. Piensa en las cosas que haces, sobre todo en las cosas que haces para Dios. Dice el último versículo del capítulo 14, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténgala como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no la acusa. Que te acuse tu conciencia es porque tú has meditado en eso. Porque hay algo del Espíritu Santo que te enseña algo que tienes que darte cuenta. Y dice el versículo 23, pero el que tiene dudas en cuanto a algo que come, que hace, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado, dice Pablo. Así que yo te digo una cosa, si quieres hacer algo para agradar a Dios, medita en lo que estás haciendo.
Todo te es lícito, pero no todo. Si no estás seguro, no lo hagas. No lo hagas. Pero si estás seguro, querido hermano mío, dar la gloria a Dios, hazlo. Hazlo. ¿Quieres usar redes? Úsalo para la gloria de Dios. ¿Quieres comprar cosas? Cómpralas para la gloria de Dios. ¿Quieres escuchar música que a veces no suena a la palabra Dios, pero hay realidades, hay verdades detrás de ciertos autores que apuntan a realidades de ser humano? No pasa nada, escúchalas, pero si no te convienen esas cosas, no las hagas. Pero hazlo convencido para dar gloria a Dios. Algo entre tú y Dios. Yo os he abierto mi corazón con tal de aconsejaros algo. No lo hago para decir, mira lo que hago yo, no. Lo hago justamente para decir, mira, yo soy débil. Yo en estas cosas caigo y por eso necesito alejarme de esos entornos, igual de ciertos ambientes. Necesito alejarme. Y os lo digo para aconsejaros. Así que yo te invito, medita, piensa, para que tu conciencia no te acuse. Cuando hayas meditado, toma ciertas decisiones. Si tienes que abstenerte, abstente de aquellas cosas que no te edifican. Todo lo que hagas, hazlo para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Las cosas que hagas, las cosas que comas, las cosas que consumas en cuanto a redes, en cuanto a ambientes, en cuanto a música, las cosas que hagas, hazlas para que edifiquen a otros. Somete la libertad que Dios te ha dado por amor a otros. Sométela. Tenía una discusión hoy con la Susana y le he dicho que le iba a usar de ejemplo. Iba a decir, ¿puedo ir a predicar en pantalón corto? Me dice, no. Por amor a los hermanos no tienes que predicar en pantalón corto, ¿verdad? Y aquí mi suegro estaría llevando traje y corbata porque él está convencido de que para el Señor le da lo mejor. Y le juzgo por eso, no, pero pobre hombre, se va a asar aquí, ¿verdad? Pero por amor a los hermanos hay cosas que yo tengo que dejar de hacer para no ser obstáculo a mis hermanos. Es un ejemplo tonto. Recibámonos, aceptémonos, apoyémonos, ayudémonos los unos a los otros, aconsejémonos unos a otros. Necesitamos tener un amigo, necesitamos tener un hermano que nos ame a nuestro lado y nos diga cuáles son nuestros puntos ciegos, lo que no estamos viendo y estamos a punto de hacer daño a alguien. Necesitamos hermanos que nos amen, que nos amemos y que nos aconsejemos unos a otros. Y ojalá seamos una iglesia que tengamos una sola voz, un solo corazón para dar la gloria a Dios. No te voy a pedir que te pongas en pie, lo que sí te voy a pedir es que te cierres tus ojos, agaches tu cabeza. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Ponte cómodo. Lo que sí que te pido es que estés atento, estés acompañando esta oración para cerrar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que vivimos es por la obra de Jesús en la cruz. Señor, y reconocemos que nuestra vida ha sido transformada, como decíamos ayer en la cena de matrimonios, por la obra de redención de Jesús en esa cruz, Señor. Eso nos ha transformado y ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Y ya no vivimos nosotros, ya no deberíamos vivir nosotros, debes vivir tú en nosotros, Señor. Señor, y que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que habita en nosotros, Señor, nos revele esta palabra que ahora mismo solo son letras, solo son palabras, solo son frases, versículos, Señor, pero que si tu Espíritu Santo nos la revelas, se transformarán en realidades nuevas que podemos vivir, experimentar y aplicar a nuestras vidas. Espíritu Santo, te clamamos a ti, te rogamos que tú nos instruyas, nos convenzas, Señor, de nuestros errores para que podamos entender tu justicia, tu juicio, Señor, y podamos aplicar estas palabras a nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, hemos sido inmaduros en nuestra fe. Hemos condenado, hemos menospreciado a otros hermanos porque piensan diferente a nosotros, porque han tomado ciertas decisiones diferentes a las nuestras, Señor, pero desconocemos
que muchos de ellos lo hacen para darte gloria, Señor. Y estamos pecando cuando les juzgamos y les condenamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón de manera humillada delante de ti, Señor. No queremos ser tropiezo para otros hermanos. No queremos hacer que caigan, Señor. Sabemos que eso no te agrada, que eso lo repudia, Señor. No queremos ser esa clase de hermanos. Queremos ser hermanos que nos amemos, que nos aconsejemos los unos a los otros. Danos, Señor, la sabiduría, no para entrar en discusión cuando queremos ayudar a un hermano a ver un punto ciego en su vida, Señor, sino a tener amor, a tener, Señor, compasión para ayudarle a ver lo que él no es capaz de ver, Señor. Señor, es muy fácil pedir eso, pero es muy difícil, Señor, aceptar un consejo. Es enormemente difícil, Señor, dejar que un hermano se acerque para que me dé un consejo y me diga algo que no me va a gustar oír. Señor, llénanos de amor para vivir en armonía. Señor, para que pueda aceptar la amonestación, el consejo, la exhortación de mis hermanos, Señor. Y sé que no lo van a hacer para discutir, para tener razón. Señor, lo van a hacer para ayudarme, Señor, lo van a hacer para ayudarme. Señor, queremos ser maduros, queremos ser fuertes en nuestra fe. No queremos, Señor, ser tentados y caer en la tentación. Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Señor, y que en esta mañana tu Espíritu Santo nos haya hablado de alguna manera para que tomemos decisiones. Señor, si hay cosas que tú nos revelas hoy, no yo, Señor, sino que tú, Espíritu Santo, nos revelas que tenemos que dejar de hacer, que abstenernos de estas cosas, porque por muy buenas que puedan ser para otros, a lo mejor a mí no me conviene. Señor, danos la valentía, las fuerzas para poder hacerlo, Señor, porque queremos vivir vidas que te agraden a ti, sin preocuparnos lo que hacen los demás, allá ellos, Señor. Nosotros tomamos decisiones que te agraden y no importa si un hermano se abstiene de muchas cosas y otro se abstiene de pocas, Señor. Importa que todos te damos la gloria a ti, Señor. Tomamos decisiones en nuestras vidas para glorificarte a ti, Señor. Nos amamos unos a otros y nos soportamos a pesar de la calor. Señor, te pedimos que nos impulses, nos muevas un corazón de generosidad, Señor, para formar parte, para servirte, como leíamos en este versículo, Señor. Aquel que es maduro sirve a Cristo, te agrada a ti, Señor, y complace también a sus hermanos. Muévenos en esta línea, Señor. Estate con nosotros, bendícenos y recibe toda la gloria, Señor. Bendice la semana de mis hermanos, bendice sus trabajos, sus casas, provéeles, que no les falte de nada. Guarda a los adolescentes en este campamento, Señor, que te encuentren a ti allí, que tengan momentos de encuentro contigo. Señor, oramos por ellos, Señor, y también pedimos por la semana que viene cuando nos volvamos a ver. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.